Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, 10:02 de la mañana y estamos en sintonía totalmente en vivo y en directo desde la cabina principal de la 89.1 frecuencia modulada, transmitiendo para todo Costa Rica y por supuesto de manera simultánea en la 89.1 89.1 FM en Facebook y también @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre generando la difusión de todos los mensajes de la manera más amplia para que todos podamos disfrutar de lo que nuestros invitados señalan como puntos importantes para generar atención. El día de hoy tenemos un invitado especial, ya les hemos ido mencionando. La semana pasada tuvimos a varios candidatos a la presidencia. Muchas gracias, Mila. Y el día de hoy continuamos con esta experiencia de poder conocerlos, de poder debatirles puntos, de poder profundizar en su visión de la Costa Rica que ellos quisieran poder dejar en el 2030 si son electos presidentes o presidentas de la República. Y el día de hoy tenemos a don Claudio Alpizar, ya estaba acá con nosotros en otros momentos, hoy está con un sombrero de candidato, ya no aspirante, sino como candidato presidencial. Estamos a 6 semanas de las elecciones. Claudio Alpizar, Esperanza Nacional, bienvenido, estamos en vivo y usted está en su casa. Muchas gracias, Jonathan, un gusto estar acá con vos y con toda tu audiencia y en la mejor disposición de hablar de todos los temas que vos creas pertinentes. Claudio, ¿cómo has visto con Ronnie Monge los lunes en Análisis Político definimos cuatro cuartos como el fútbol americano? Los 2 primeros cuartos ya pasaron, estamos en el tercer cuarto. ¿Cómo estás viendo este juego? Mira, complicado porque no es fácil llegarle al elector, al ciudadano hoy en día. ¿Por qué? Porque hay un desánimo general sobre la política. La política está rabiosa para los que la siguen frecuentemente, pero para los que no están conectados a diario con la política, pues todavía no lo hacen, están más ocupados en el cierre de Navidad, de fin de año. Yo esperaría que sea más venturoso para todos el mes de enero en relación al proceso electoral. ¿Crees que ese 45% de indecisos y que quieren ir a votar lo va a hacer hasta el puro final? Bueno, no lo creo. Creo que a nivel internacional las investigaciones demuestran que cada día la gente vota más cercana, decide su voto más cercano al momento electoral, al día clave, en el caso de Costa Rica, el domingo 1 de febrero. Entonces creo que la gente se va a movilizar en esa semana, en esos días de enero, a decidir por quién votar, va a sentir la presión de que ya llegue el día de la elección y que tiene que tomar una decisión. Entonces tal vez desde ahí empiecen a enfocarse un poquito más, a ver cómo está la oferta electoral. Somos 20, somos muchos, pero menos que hace 4 años. Eso sí. Y por otro lado también pues el ciudadano aumenta un poquito en el padrón electoral y hay que tener un poquito de paciencia en esto, no hay que aventurarse. Las encuestas vienen haciendo una lectura, yo creo que apropiada de lo que está pasando. ¿Sí ves esos números en esas proporciones? Yo creo que por ahí anda. Yo no voy a cambiar mi discurso de cuando he sido analista por tantos años, de desconfiar. Solo hay una empresa ahí, no me preguntes cuál, pero que me genera grandes dudas siempre, pero las demás creo que tienen las universidades, el CID, Gallup, Borge, Enfoques, son empresas que tienen mucha seriedad, que tienen gente que conoce temas estadísticos y creo que ellos vienen haciendo su trabajo. Sin embargo, también es cierto que pudiera ser que la gente no les esté diciendo a ellos realmente lo que piensan hacer, porque también la política, pues sos mucho más joven que yo, pero la política ya no es como antes, que uno se aventuraba con mucha rapidez a decir con quién estaba y sin ningún temor. Banderas en las casas y sí, ya eso no. Un día esto yo con la bandera del Partido Esperanza Nacional para Cartago y decía yo, seguro la gente si quisiera ese loquillo, porque no se ve una bandera, no se ve la gente identificándose. Entonces eso parte del proceso, pero también en algún momento cuando la gente era muy fiestera en relación a la política, que se veía mucha fiesta,
también en algún momento uno criticaba que no hubiese más racionalidad en el ejercicio del voto y que la gente no lo analizara, que lo viera como un partido de fútbol, pero nos fuimos al extremo. Sí, Ahora más bien es un apagonazo que hay en el ciudadano y hay que despertarlo con mucho interés. Pero también hay otro problema, Jonathan, y le digo a tu audiencia, que es el tema de que hasta qué punto ahora las campañas electorales exigen un buen discurso, una buena retórica, buenas ideas. En algún momento vos, hace 2 campañas, nos decías, la gente se está haciendo la idea de que el candidato tiene que ser un todólogo, sí, que tiene que responder cualquier pregunta que se le ponga y tiene que poner el país de las maravillas en cada uno de los temas. ¿Crees que ahora es más profunda esa realidad? Creo que ahora la gente primero pretende no solo un todólogo, sino una persona que le solucione sus problemas personales, lo cual es imposible, ¿verdad? Claro. Y la gente desde sus particularidades empieza a buscar a alguien que le engañe, que le diga que le va a solucionar sus problemas, cuando lo que ocupamos es a alguien que dirija el país pensando en generar oportunidades, generar un ambiente de paz, generar una administración pública funcionando bien en todos sus entramados, y que eso nos permita a cada uno de nosotros tener las oportunidades. En el pasado, los gobernantes nuestros lo que generaban eran oportunidades. Qué sé yo, pongo el caso particular mío, ¿cuáles eran las oportunidades? Bueno, en el caso de mi madre, que era una mujer muy sencilla, que éramos allí mi abuelita y yo, pues darle la oportunidad a ella de que pudiera su hijo ir a la escuela pública, ir a la salud pública con buenos servicios, tener un país seguro. Y bienestar y ascenso social. Entonces los padres aprovechaban esas oportunidades y ya cuando uno iba madurando, pues también decía, bueno, voy a Lina, voy a la universidad, entonces también uno seguía aprovechando las oportunidades, pero no era que el Estado te decía, venga, yo le voy a dar un trabajo. Hoy la gente pretende, te repito, que un político le solucione sus problemas personales, que sus hijos les dé trabajo, si es periodista o si es politólogo, si es abogado, no tiene, que le asegure que si llega a la presidencia o si llega a la alcaldía, lo va a contratar. Ese tipo de cosas creo que han prostituido mucho la política y la mayoría de los políticos han caído en eso. O, por ejemplo, también esos discursos que hoy oís muy incoherentes, de mucha ocurrencia, que la gente está comprando hoy por esto. Por eso te decía, entonces la política desde la perspectiva del pensamiento, de estudiar, de prepararse, de involucrarse para después llegar a hacer una oferta integral, inteligente, no sé hasta qué punto sea el camino correcto. Pareciera que hoy más que eso es salir a pegar 4 gritos, a decir 4 barrabasadas y que la gente crea que el que está diciendo todas esas tonterías está pensando en él. ¿Cómo resolvería Esperanza Nacional, Claudio Alpizar, el problema que sí es un problema personal, sí es un problema de puerta adentro en los hogares, pero que viene sustentado en debilidades estructurales del país, que es el dato que aportó la OCDE, que Costa Rica tiene el porcentaje de ninis más alto de todos los 38 países. De los menores a 26, 28 años, somos el país que tiene más ninis en la OCDE. Y eso es serio por donde quiera que usted lo vea. Sí. ¿Cómo se puede resolver ese problema que es mucho de fuentes de trabajo, fuentes de educación, fuentes de oportunidades? Pero ¿cómo se resuelve eso? Qué interesante. Antes, pues, dichosamente estamos en la OCDE. Alguna gente dice, hay gente que quiere sacarlo. Que quiere sacarnos de ahí porque hay que pagar. Bueno, en todo club hay que pagar. Si estás en un grupo tienes que pagar. Pero digo que dichosamente porque antes, y tal vez por un buen tiempo, nos volvimos muy conformistas y pasábamos comparándonos con Centroamérica, con Latinoamérica, y por supuesto que Costa Rica andaba volando en relación a esos países. Se estaba, ya no. Sí, y recuerdo que muchas de las cosas que propone hoy la OCDE, allá en los, ¿qué sería? En los años 80, en la COREC 1 y la COREC 2, que fueron 2 comisiones para reformar el Estado, muchas de las cosas que hoy se están proponiendo a razón de esa comparación que ya es de mayor calidad con países desarrollados y que nos pone en muchos niveles, a veces nos pone por debajo de esos países, en el caso de la OCDE, estaban planteados en aquella época, pero no le hacíamos caso porque eran costarricenses los que estaban diciendo que había que hacer esos cambios.
Hoy, como viene de afuera, de extranjeros, diciéndonos lo que hay que hacer para corregir el país, le ponemos un poquito más de atención. Ahora, ¿cuál es la solución? Creo que nosotros la teníamos. O sea, es que yo insisto, Jonathan, nosotros hemos sido un país exitoso. Nosotros teníamos un gran nivel de educación, un gran nivel de salud, le apostábamos mucho a eso, a un país muy seguro, por eso yo digo que son 3 ejes transversales para Costa Rica y cualquier país que quiera desarrollarse. En los años, antes de la crisis del año 80, los costarricenses creíamos que Costa Rica podía ser el primer país desarrollado de América Latina, y habían muchísimos números que decían que eso era posible. ¿Por qué? Porque la fórmula estaba funcionando. Entonces, ¿cuál es la fórmula de hoy? Bueno, es la misma fórmula, solo que adecuándola a los tiempos. Hoy, por ejemplo, no le podemos pedir a los muchachos que salen de 4º y 5º año que vayan a cursos en 4º y 5º año de mecanografía y de contabilidad, como era en la época mía. Pero nosotros en Esperanza Nacional pensamos que deben ir a cursos en 4º y 5º año de software y de hardware para que cuando salgan del colegio no sean ninis, que tengan la posibilidad de un mercado que está cada vez demandando más muchachos con conocimiento en tecnología, que salgan ellos siendo técnicos en esas áreas, con certificaciones, el Estado costarricense invirtiendo en los permisos para poder ilustrar a nuestros estudiantes de 4º y 5º año en esa área, luchar contra la desigualdad que estamos promoviendo, porque es durísimo desde la educación. Los muchachos que están yendo a la escuela y al colegio privado están saliendo mejor preparados, están saliendo con idiomas, y la gente que está en la educación pública, con ligeras excepciones en algunos colegios técnicos o algunos colegios que le apuestan a la educación de más calidad, con esas excepciones están saliendo más débiles que la gente que está en el mercado privado de la educación. Pero ¿qué pasa? Cuando ingresas y haces los exámenes de admisión a las universidades públicas, que siguen siendo las más prestigiosas de este país, con la más variedad de carreras, pues la gente que viene de colegios privados sale mejor en los exámenes de admisión, y además de eso tiene la posibilidad de escoger las carreras que yo llamo carnitas, las que son más demandadas, las STEM que dicen hoy, ¿verdad? Sea cómputos, ingeniería, sea matemáticas, sea medicina, etcétera, y a los otros les queda pues estudiar periodismo, ciencias políticas, sociología, que no digo que sean malas carreras, pero son carreras que nos están demandando dentro del Estado costarricense. Y si sacas a la educación privada y te limitas solamente a la pública, te das cuenta que desde la pública también estamos generando desigualdad. Cuando tenemos en infraestructura a 850 escuelas y colegios en un mal estado, la mayoría de ellos de zonas rurales y de zonas costeras, y con mejores condiciones en la gran área metropolitana, en la meseta central, y por otro lado también con muy buen internet en la meseta central, con acceso a la tecnología, con laboratorios. Si tenés a los muchachos de Matina, por poner un ejemplo, o de Talamanca, sin buen acceso a internet, sin laboratorios, bueno, todo eso nos está marcando diferencias sustanciales para que esos muchachos salgan del colegio, si es que salen, porque en muchas ocasiones también, en este gobierno en particular, se abandonó el programa de Avancemos, que no importa quién lo hizo, quién no lo hizo, lo importante es que era un programa para luchar contra el abandono en la secundaria, y funcionaba bien, había que fortalecerlo. Bueno, entonces estamos en esa situación, y luchando, y concluyo con esto, y luchando contra la tecnología, el celular, que les dice a los muchachos que hay un mundo lleno de recursos, lleno de riqueza en otras latitudes, y que ellos quieren lograr muchas de esas cosas a la velocidad del internet y no con la calma que lo hacíamos antes. De hecho, con una facilidad, lo ven como hacerse de plata fácil, así lo ve la internet, así lo muestran. Y eso es un problema. Es terreno fértil para el tema de inseguridad que estamos viviendo. Y vamos a esos 2 puntos voy a ligar 2 preguntas con lo que acabas de decir. En los próximos 2 años, si Costa Rica sigue una receta o un cuidado, un ABC específico, Costa Rica podría pasar a ser un país de renta alta. Pero paralelamente, en estos últimos años, hemos sido catalogados como un país ampliamente desigual. ¿Cómo estamos de renta alta siendo desiguales? Número 1. Y número 2, yo no me canso de hacer esta referencia porque no es entendible ni lógico que cifras públicas oficiales, INEC, pongan que bajó pobreza extrema, que la bajó en las zonas costeras,
donde los programas sociales bajaron y donde la empleabilidad en lo que ahí se hace, que es agro, que es pesca y que es infraestructura, bajó. ¿Cómo baja si no hay trabajo? Si la fuerza laboral baja en esas áreas. Y si a eso le sumamos que en comercios la gente está comprando ya no a crédito, que era lo tradicional en esos lugares para poder obtener, sino que lo está haciendo de a contado, en efectivo. Uh-huh. ¿Cómo me explicas ese vos lo sabes, pero me estás preguntando a mí, pero vos lo sabes. Y la pregunta es buenísima y ojalá que quienes nos escuchen pongan mucha atención. Vamos a ver, nosotros allá en el año 80 teníamos un ingreso per cápita, o sea, un ingreso por cada costarricense en promedio que rondaba los $1,100. Uh-huh. Y solo teníamos 2 productos de exportación, uh-huh, ¿verdad? El café y el banano. Pero si nos vamos un poquito más atrás, en 1940 hicieron grandes transformaciones y éramos un país mucho más pobre, pero los políticos de aquella época, especialmente el caso del doctor Calderón Guardia y la gente que estaba alrededor de él y el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales en nuestro país, se animaron a invertir teniendo solo 2 productos. Bueno, en aquella época solo un producto, solo el café. Y se empezó en la universidad y se empezó en la caja. Y bueno, en los 80 solo 2 productos, como te decía. Pero resulta que hoy tenemos 5,000 productos de exportación y tenemos alrededor de $15,000 per cápita, o sea, por ciudadano. En aquella época, en 1980, éramos 2,300,000. Hoy somos 5,300,000, o sea, somos 3 millones más. Entonces vos te decís, a la perica, pero con tanta plata, 15,000, ¿por qué hay tanta pobreza y tanta desigualdad? Bueno, la pobreza se ha generado a razón de la desigualdad. Nosotros hemos sido muy exitosos a partir del año 80, a partir de aquella crisis del petróleo, en el desarrollo de muchas actividades comerciales y el éxito de volvernos un país exportador nos ayudó mucho, más de 5,000 productos de exportación, pero abandonamos lo social, el apoyo social. Y todavía hoy en día las políticas que han venido de gobiernos anteriores, el PAC, por ejemplo, Liberación, el PAC fue terrible, es que a la gente se le olvida la administración de Carlos Alvarado y de la misma de Luis Guillermo Solís. Pero llevamos varios años de vivir una situación bastante difícil que ha venido acentuando la desigualdad en nuestro país. Entonces yo te planteaba antes, y no me voy a devolver, pero te planteaba antes lo que ha venido pasando con la educación. Bueno, es un nivel de desigualdad también que estamos promoviendo, no solamente en la competencia entre Estado y lo privado, sino también en lo público. Cuando a nosotros se nos ocurrió en los años 40, la salud y la educación no la mercantilizamos, al contrario, era la posibilidad de que todos los costarricenses tuviéramos educación y salud. Por ejemplo, te pongo un caso que hoy leía en los periódicos, que es el tema de las unidades sanitarias. Las unidades sanitarias fueron una idea de don Ricardo Jiménez en su último gobierno. Y la idea es que las unidades sanitarias era para atender a todos aquellos costarricenses que no tenían un seguro privado, todavía no existía la Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando surge la Caja Costarricense de Seguro Social, nosotros nos quedamos con la caja y las unidades sanitarias atendían a todos los costarricenses independientemente si tenían seguro social o no tenían. Uh-huh. Hoy en el periódico, creo que fue La Nación, leía de que hay un montón de costarricenses que no tienen acceso a la salud pública. ¿Por qué? Porque hay una época en que todos los CEBAIS todas las unidades sanitarias, que hoy son los CEBAIS, pasaron a la Caja Costarricense de Seguro Social y todos los hospitales pasaron a la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, toda la seguridad universal está a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vea qué complicado. Sí. Entonces, toda la gente que no tiene seguro social, por una cuestión de derechos humanos, si tienen un accidente grave, van a ser atendidos en los hospitales de emergencia. Y esto se lo digo a los que nos están viendo y oyendo. Si tenemos, por ejemplo, casi 1 millón de costarricenses, el 47%, que está informales, esa gente no está pagando seguro social. Uh-huh. Son costarricenses. Uh-huh. Es posible que hayan también algunos extranjeros en esa situación. Pero siendo extranjeros, de la nacionalidad que sean, o costarricenses, si tienen un accidente y no tienen seguro social, van a ser atendidos en las emergencias de nuestros hospitales. Sí. Entonces, nosotros tenemos que buscar cómo
alivianar la carga, sobre todo para los trabajadores informales, para que se entreguen a la formalidad de que hay que hablar con la Caja Costarricense de Seguro Social, porque es mejor que entre algo a que no entre nada, y que la gente pueda desarrollar sus actividades. Entonces el tema de la desigualdad... Salvo, y en paréntesis, salvo que en los números, en la parte contable de la caja, aparezca un por cobrar y que sea un número muy amplio que le sirva para apalancar porque supuestamente se va a cobrar en algún momento. Bueno, es que ya esto en una actividad decía yo que la gente habla mucho de la deuda del Estado con la caja, pero hay una deuda privada con la caja también que es bien grande. Sí, totalmente. Y eso lo solucionan más fácil cambiando de sociedad anónima, cambiándole de nombre al negocio y obviando la deuda que tenían con la caja. Entonces, a la caja se la han estado bailando mucho y tal vez la caja no ha tenido el brazo para cobrar lo que corresponde, ni la responsabilidad de los que participan en esto. Mire, hace algunos días en un cafetín, un muchacho que se veía que tenía buena educación, preparado, que se veía que era de cierto nivel económico, me dijo: don Claudio, ¿usted no le parece que los que pagamos más en la caja tenemos que tener prioridad en la atención de la Caja Costarricense de Seguro Social? Vea la visión. No era una visión solidaria la de él. Él pensaba que estaba pagando un seguro privado. Y entonces, por lo que estaba pagando, el seguro tenía un buen salario él, ¿verdad? En alguna actividad privada. Y él consideraba que debía haber prioridad. Bueno, desde esa perspectiva, también hemos ido descuidando mucho de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Algunos que pagan la caja tienen la posibilidad de ir a los servicios privados y muchos costarricenses están condenados a que si la caja da un buen servicio o mal servicio no hay otra oportunidad más que esperar a la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero ve que interesante, todo eso va aumentando los niveles de pobreza y los compromisos. La clase media costarricense está muy, pero si muy apretada. La pobreza. Bueno, es que eso es lo que quiero llegar. La pobreza no ha disminuido cuando la estudias por familias. La pobreza sigue estando en un 20-21% de las familias costarricenses que son pobres. Pero cuando vos lo haces a nivel individual, como el tamaño de las familias en Costa Rica ha disminuido, entonces ahí viene el engaño. Entonces parece que hay menos pobres, pero es por una cuestión de demografía. Estamos teniendo cada vez menos hijos en las familias y entonces cuando se hace el cálculo a nivel individual, pareciera que la pobreza ha disminuido. Te invito a que veas los números del INEC, pero cuando lo haces por bloques familiares, la pobreza se mantiene en un 21%. O sea, están mintiendo. O están maquillando. Pues no están ni mintiendo ni maquillando. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Es una realidad que hay que interpretarla dentro de los números actuales, no, donde hay una población que va disminuyendo. Pero a nivel público, los números públicos y los comunicados públicos hablan de bajamos la pobreza. Porque hay una mala lectura también de los, de los medios de comunicación que no profundizan en el tema de que a razón de familias, el 25, casi el 25, la cuarta parte de las familias costarricenses viven en pobreza. Estoy de acuerdo en la profundización, pero la presentación de los números de parte de la parte oficial... que el oficialismo lo va a aprovechar. Es, por ejemplo, ahora vos decías, también nos dicen que el desempleo está en un 7%. Bueno, entonces yo le digo a los que están al otro lado oyéndose en el micrófono. Resulta que de los 2.200.000, 300.000 costarricenses que trabajan, hay prácticamente 1 millón de personas que están en la informalidad. O sea, no son las políticas públicas de este gobierno lo que está generando más empleos, es la necesidad de la gente. Mañana usted tiene necesidad de producir los ingresos para su casa y usted decide salir a uberiar. O usted decide salir a vender empanadas o cajetas y entonces de repente para la INEC usted ya tiene trabajo. O por ejemplo, muchas de las personas que tienen trabajo son cuartos de tiempo, medios tiempos. Nadie come un cuarto de tiempo, nadie come medio tiempo, todos comemos a tiempo completo, 13 alimentaciones al día y los nutricionistas dirían que 5, sí. ¿Verdad? Entonces, en ese marco los números también son maquillados porque no es una generación de empleo lo que está produciendo la disminución del desempleo, sino que es la necesidad de la gente de salir a hacer una actividad informal. Entonces, cuando hay actividades informales, vea todo lo que vamos a afectar. Vea qué interesa, porque todo es integral. La gente piensa que las cosas se solucionan en forma independiente. No, todo es integral. Resulta que si nosotros tenemos menos gente en la formalidad,
FODESAF va a tener menos ingresos. Sí. También va a ingresar a FODESAF menos ingresos. ¿Por qué entra menos ingresos a FODESAF? Por dos razones. Porque una parte del IVA va a FODESAF y porque una parte considerable de lo que recibe FODESAF lo pagan las empresas contratando a la gente. Entonces, cuando hay menos empleos formales, FODESAF tiene menos recursos. Y para el que nos está viendo, ¿de dónde se pagan las pensiones no contributivas? De los recursos de FODESAF. Lo único que hace la caja es administrarlos, pero se pagan con los recursos de FODESAF. Entonces, cuando la economía no está en crecimiento, cuando no hay un desarrollo constante, estamos afectando los programas sociales. La fuerza laboral bajó. Sí, claro, también. Hay, sobre todo en mujeres y jóvenes, volvemos a los ninis que vos decías, y a las mujeres que se han retirado, pero vea si todo es integral. Vos vas a las zonas costeras y a las zonas rurales, hay muchos muchachos que no van a estudiar y hay muchos muchachos que no van a trabajar porque los caminos vecinales son pésimos, y entonces ya sea en invierno o en verano, en polvo o en barrial, tienen que salir para ir a la escuela o a un trabajo 5 kilómetros o 3 kilómetros caminando. ¿Cómo bajó la pobreza? Bueno, vuelvo al tema. Es la pobreza es la única solución, y lo podés ver también en el Estado de la Nación. La única solución que vos encontrás para que se justifique esa pobreza es el tamaño de la familia. Y así lo dice el último Estado de la Nación que lo plantea. Ahora, vea qué interesante, vos dejás, porque no se nos vaya ese tema. Han ingresado muchos recursos, vea qué interesante. Han ingresado muchos recursos, el ingreso que está teniendo la gente en las zonas costeras y rurales es mayor, pero hay menos empleo. Solo hay una solución para eso. Son los recursos que provienen de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico. Y hay un estudio, si mal no recuerdo, es del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, que mostraba su gran preocupación sobre cómo está aumentando los ingresos de las familias, porque acordate que a veces se mide, hay dos formas de medir la pobreza, uno es por ingresos y otro por la visión multifactorial, ¿verdad? Entonces, en el caso de los ingresos han aumentado sin aumentar el empleo en las zonas rurales y costeras. Bueno, solo hay una justificación. Solo hay una forma. No nos tapemos los ojos, es que el narcotráfico, los dólares indebidos están circulando, algo que también sucede y que ha estado sucediendo. Tampoco nos vamos a engañar con la caída del dólar. ¿Por qué cae el dólar constantemente? Porque hay una sobreoferta de dólares en nuestro país y resulta que nuestros exportadores están sufriendo por el tema de que con la caída del dólar sus exportaciones han disminuido y sus ingresos también han disminuido. Entonces, qué raro, ¿cómo hay más dólares en el país a razón de lo único que justifica también es el crimen organizado, el lavado de dinero y también un mal comportamiento, por supuesto, del Banco Central, que ha perdido totalmente su autonomía en este gobierno y que se ha prestado para hacerle el juego al Poder Ejecutivo y han dejado en Monex una caída que ahora quieren detener cuando no la detuvieron a tiempo, cuando hubo que haberse detenido por allá cuando estaba como a los 600 colones. Teniendo los recursos. Sí, y ahora tenemos un montón de reservas que cada vez en el Banco Central, que ya el Banco Central no sabe ni qué hacer con los dólares que tiene y con la caída vertiginosa que viene cayendo la moneda. Claudio, de toda la perspectiva del diagnóstico que estás haciendo, que podemos ir más profundo a nivel de seguridad, que podemos ir a la parte de infraestructura, podemos ser mucho más amplios, incluso hablar de recursos naturales y demás. ¿Cuáles son las 3 propuestas tuyas como candidato presidencial, sentándote en Zapote, empezando por la primera orden y después por las 3 prioridades? Y te lo planteo así porque mentira que Claudio Alpizar va a poder en 4 años resolver todos los problemas de todos los temas. O sea, eso nadie. El que diga eso está mintiendo, y ya lo dijimos día de ayer en el programa con Ronnie Monge. Nadie puede resolver todo. ¿Cuáles son tus 3 prioridades y por qué esas 3 prioridades? ¿Cómo eso sustenta la reconstrucción de un país? Lo primero que te diría es que tenés toda la razón, nadie puede en 4 años transformar el país, y mucho menos si no hace nada al respecto, o si nada más es del discurso soez, vulgar, en los gritos y en los pleitos, en que se está invirtiendo el tiempo. Hay 3 temas que son fundamentales, yo te los dije antes, son transversales. Y yo repito una y otra vez, cuando oigo a Laura Fernández hablando de continuidad, yo le pregunto a los que nos están viendo, yo veo que tiene una intención de voto interesante, buena. Pues yo lo que me preocupa es el ciudadano, más que Laura Fernández ya. ¿Por qué? Porque resulta que cuando empezó este gobierno de Rodrigo Chávez,
los problemas de la caja de las listas de espera estaban en 700,000 personas, hoy está en 1.200.000, o sea, 500,000 personas más en lista de espera solo en la administración de Rodrigo Chávez. Y Laura Fernández dice que vamos con la continuidad del gobierno de Rodrigo Chávez. Cuando vamos a los temas de seguridad, cuando este gobierno entra, le heredan en el 2021 el cierre, 500 muertes dolosas, asesinatos, 520 si mal no recuerdo. Y resulta que ahora lo llevó a los 930, 900 y más. Se espera que este año sea el más violento. Entonces Laura Fernández nos habla de continuidad de la inseguridad, entonces será. Y cuando vamos a la educación costarricense, lo mismo plantea el estado de la educación en el estado de la nación, en cuanto a que la educación venía mal, pero nunca tan mal como ha sido en estos 3 años y medio, donde inclusive hay una ex ministra de Educación que ahí está de candidata a diputada por el partido oficialista, que resulta que dijo que no había presentado la ruta de la educación porque no le daba la gana. Y algunos le aplaudieron. Eso es un irrespeto no para los diputados que la criticaban por eso, sino es un irrespeto a toda la ciudadanía en general, y a los niños no tienen un plan. Bueno, entonces esas 3 áreas para mí son fundamentales. Ahora bien, el área fundamental en que hay que tomar de inmediato, porque es un área que nos golpea mucho en turismo, en la inversión nacional, en la vida de los costarricenses, es la seguridad. Y si vamos a leer a todas las encuestas, no leamos solamente la intención de voto, veamos también qué le está preocupando a los costarricenses. Y lo que más le está preocupando a los costarricenses hoy en día es el tema de seguridad. Entonces nosotros lo que estamos planteando desde el día 1, un decreto para mantener el Consejo de Seguridad en sesión permanente. Ni el PAC de Carlos Alvarado, ni el gobierno de Rodrigo Chávez han tenido ese Consejo de Seguridad, ni han atacado el tema de la seguridad como corresponde. Por eso yo vengo diciendo que cuando veo las encuestas y ahora veo los medios de comunicación que dicen que hay que escoger entre Laura Fernández y Claudia Dobles, o que hay que escoger entre el partido oficial y el PAC, yo digo que eso es como que lo pongan a escoger entre el abismo y el precipicio, ¿verdad? Que los pongan a escoger uno entre las dos, porque el PAC tiene una enorme responsabilidad de lo que estamos viviendo los costarricenses hoy en todas las áreas, el tema de desigualdad, el tema de pobreza, y se les olvida a los ciudadanos en una cantidad importante lo que representó los 8 años del PAC en el país. Bueno, entonces en el tema de seguridad ya las cosas se venían calentando en el gobierno de Carlos Alvarado, y en este se despotricó, se perdió totalmente el sentido, porque no han tomado las cosas como corresponden. Y yo quiero que también quienes nos están viendo, yo estoy metido en política y en esta campaña por un asunto cívico, y lo disfruto montones. Independientemente de los resultados de las encuestas, yo estoy disfrutando estos montones porque siento que estoy aportándole a mi país la criticidad necesaria que requerimos. Poniendo el dedo en la llaga. Poniendo el dedo en la llaga, no ando bailando, porque ahora parece que hay que ir a bailar, ¿verdad? Yo veo a doña Claudia, veo a doña Laura, a doña Natalia, no sé si será... ¿A quién te acordás? Bailando en todos lados, y me acuerdo de José María Figueres bailando boogie también, ¿te acuerdas? Allá en los años 90, yo creo que la política es más seria. Seguro yo soy muy aburrido, y pienso que la política es seria, y que la política es de formalidad, ¿verdad? Dirán, porque no ando bailando ni ando chiroteando. A mí me da vergüenza más bien desmeritar, porque acuérdate que yo tengo años de hablar de la política con P mayúscula, y la política con P mayúscula no es quién baila mejor, ni quién baila peor. Y porque al final de cuentas lo que tiene que preocuparnos es si alguien llega a gobernar y nos baila como nos están bailando hoy en día con un discurso. Pero ¿Qué pasaría con ese primer decreto? Ese primer decreto nos obligaría a nosotros a coordinar todas las unidades que hay de seguridad en nuestro país. Te decía antes que el presidente se la baila y le dice a la gente que es culpa de la Asamblea Legislativa, que vos conoces muy bien el Parlamento, donde no le aprueban las leyes. Que con 40 diputados tampoco van... No, eso es una idiotez que repiten y repiten. Con un diputado pueden tener 56 alguien que ahora tiene uno, hablar es otra cosa. Ahora podemos hablar también de otro tema, que son las tonterías que uno ve en las vallas publicitarias. Pero fíjate que el presidente le echa la culpa a la Asamblea Legislativa o a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros en Esperanza Nacional creemos que debemos modificar las leyes. Sí, ¿cómo debemos modificar las leyes? Para que las penas se cumplan. Nada de que el año carcelario es de 8 meses. No, que sea de 12 meses el año carcelario y que se cumplan esas penas. Porque al final de cuentas, también para el oyente, para el televidente, quien corta las penas aplicando las leyes no es la Corte Suprema de Justicia,
es el ministro de Justicia, que hace un decreto y lo firma con el presidente de la República, y después de analizar si la persona se ha comportado bien, le reducen la pena, pero no es la Corte Suprema de Justicia. Y es que hay que educar a nuestra gente, y por eso te digo que la importancia de esta campaña. Pero voy a esto. Hay muchos cuerpos, el OIJ, por ejemplo, que es del Poder Judicial, encontramos a la DIS, encontramos a la Unidad de Inteligencia, encontramos, son mucho más, encontramos a la Fuerza Pública, encontramos a la Policía de Fronteras, a la Policía de Migración, a la de Tránsito, a todos teniendo jefaturas diferentes y nadie coordinando. Entonces, ya existe en la Ley de Policía, la Ley General de Policía, el Consejo de Gobierno. Nosotros lo vamos a implementar de una vez. Consejo de Seguridad, sí. Y paralelamente vamos a también a trabajar una ley para darle la formalidad que corresponde para que de ahí en adelante siga siendo permanente el Consejo de Seguridad. Eso va a ser nuestra primera disposición, y ahí vamos a empezar a trabajar desde ahí el tema de seguridad. ¿Qué efectos tendrían a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué tan rápido se verían las consecuencias de esa decisión? Yo creo que en un año uno podría tener grandes resultados a razón de coordinar a las diferentes fuerzas en nuestro país. Porque, veamos, hoy el trabajo más fuerte, a la verdad, también para los que quieren salvar al Poder Ejecutivo de la inoperancia que ha tenido en el tema de seguridad, lo más fuerte, lo mejor que vemos, lo más coordinado, con el anterior, que lo quitaron por lo que haya sido, y ahora un nuevo director, es el organismo de investigación judicial. Es que está haciendo el trabajo más fuerte en relación a la seguridad nacional y luchando contra el crimen organizado. Bueno, tenemos que poner a todos los cuerpos a trabajar. Eso es fundamental, porque nosotros no podemos seguir en los niveles de inseguridad, porque eso nos está afectando, vuelvo al tema de la integralidad. Si nosotros no luchamos contra la inseguridad, no solamente hay un gran problema en las familias costarricenses, sino también que hay un gran problema económico. Claro. Por ejemplo, en el caso del turismo, en el caso de la inversión nacional, hay muchos temas. En el caso, por ejemplo, de la reactivación para ir a restaurantes, a centros nocturnos, todo eso muere por el temor de salir de noche, y dependiendo también de los sitios, la gente también empieza a enclaustrarse para evitar la inseguridad que estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos que devolverle a la gente la confianza. Y ni qué decir en Punta Arenas, en Limón, donde todavía, en la zona sur, donde la gente tiene todavía más temores. El norte ni qué decir, con todo el desorden que hay en Cruzitas y en otras zonas, donde ya esas zonas las administran extranjeros y no costarricenses. Bueno, nosotros tenemos que retomar toda la seguridad como un compromiso del Poder Ejecutivo. Y en Esperanza Nacional tenemos un programa vasto, importantísimo, y el que dirige eso, y que no me da ningún temor, sino que me da una gran emoción decirles que sería el ministro de Seguridad, sería Juan Ángel Gutiérrez. Es una persona muy entendida en el tema. Entiende el tema, y es una persona que ha estado entre las balas, o sea, no es un abogado como el que tenemos actualmente, que estaba en la Defensoría de los Habitantes, y que De hecho, Claudio, hablando del tema de seguridad, perdón que me interrumpa. Claro. Ayer particularmente estaba conversando con unos muchachos que vinieron de Nicaragua al concierto del fin de semana. Nos dijeron, llegamos el jueves, nos vamos hoy, o sea, se fueron hoy en la madrugada para Nicaragua otra vez. Y en 5 días no vimos un solo policía. Y nos llamó la atención porque allá en Nicaragua, o sea, el ejército, la policía, o sea, es inmediato. Pero eso siempre ha sido nuestro país. Pero ahí estaban sorprendidos. No hay tránsito, no hay policía. ¿Cómo se defienden ustedes? ¿Cómo tienen seguridad? Qué bueno eso, güey. Y me sorprendió. Ahí me sentí apenado. No te sientas apenado. Más bien se siente orgulloso. Porque eso fue Costa Rica siempre. Sí, nosotros pero es que salíamos, en este momento hay inseguridad de todo eso. Nosotros salíamos en un automóvil, en un bus, y yo siempre le decía a la gente, ese ejemplo que te puso ese turista, yo le decía a la gente, usted en Costa Rica está seguro que usted puede transitar y usted no va a ver policías. Mire, hace unos días estuve yo en una escuela aquí en Colima, visitando al director que es amigo mío, y quedé impresionado de ver a 2 policías con vestidos chaleco, con fatiga, con chaleco, dentro de una escuela, y con un perro antidrogas. Eso en mi tiempo no se veía. No. Y le pregunté al director y me dice, no, es que vienen con frecuencia porque a esta escuela vienen muchos muchachos que son hijos, óigame bien, son hijos de gente que está en el crimen organizado. Entonces tenemos que estar luchando. Dice, yo tengo una gran dificultad. Tengo que estar hablando con esos padres para que no se me metan en temas de educación. Hace algunos días estuve en Alajuelita y una señora en Alajuelita, me senté con ella en un pollito a hablar, estaba con los 2 hijos, un muchacho de unos 17 años
y una chiquita de unos 10 o 11 años y me dice que ella va al parque de Alajuelita con los hijos porque a ellos les da miedo ir solos al parque de Alajuelita. Y me contaba que tuvo que sacar a su hijo y meterlo al INA porque en el colegio, en el liceo de Alajuelita, como él es un muchacho educado, que llega, los mamás lo llevan, manda bien prendidito para la escuela, es mal visto, porque hay también barras, hay grupos muy peligrosos en el colegio de Alajuelita, y entonces ve que el problema es integral, vos ocupás devolverle la calidad de la educación, pero tenés hoy en día que meterle también seguridad a las escuelas y los colegios. Y vuelvo a lo que te decía tu amigo en relación a este concierto y que no vio policías. Bueno, vos sabés cuántos policías de frontera tenemos nosotros. Tenemos 700 policías de frontera. ¿Y saben ustedes, costarricenses, cuántos kilómetros tenemos lineales de frontera? Tenemos alrededor de 630 kilómetros lineales con Panamá y 610, 615 con Nicaragua. 700 en 3 turnos. Espérate, a eso iba. Tenemos un policía por cada kilómetro. Y suponiendo que no duermen, que no comen, que no tienen vacaciones, que no se enferman, o sea, nosotros no tenemos la capacidad para poder cubrir con la policía de fronteras nuestras fronteras. Ese Consejo de Seguridad vendría a fortalecer. Vendría a fortalecer toda la inteligencia y te voy a decir también por qué. Vean este otro tema. Yo oigo a mis colegas y todos, solo es más policías y más policías. Resulta que en Suiza y resulta que en Dinamarca, que son países más pequeños que nosotros, con una población más grande, tienen alrededor de 2 policías por cada 1000 habitantes. A nivel internacional se dice que lo que se recomienda es 3 policías por cada 1000 habitantes. Nosotros tenemos 3,5 policías por cada 1000 habitantes. Entonces el tema nuestro no está solamente en la policía. El tema nuestro está en cómo trabajamos, cómo articulamos, cómo gerenciamos el tema de la seguridad nacional. Y si no hay un Consejo de Seguridad Nacional, los policías andan a tontas y a locas. También es cierto, y lo hemos visto en Cruzitas, que hay que limpiar un tanto la policía. Hay policías muy corruptos, no nos engañemos. Hay policías muy corruptos y tiene que ser la ley más fuerte y inclusive a sabiendas de esa corrupción, de que hay cuerpos intermedios en las policías que se prestan. Hace algunos días detuvieron a una gente con una cantidad de dólares o de oro que venían de la zona de Cruzitas y eran policías costarricenses. Entonces aquí tenemos también que retomar la fortaleza, y si la Constitución deja prácticamente establecido que el presidente de la República es el comandante en jefe, pues debe comportarse como tal. Hoy en día tenemos un charlatán en el gobierno de la República que juega con el tema de la seguridad. Es que me indigna a mí y me indigna más todavía oír a muchos costarricenses aplaudiendo una continuidad que los va a afectar exactamente a ellos. Los costarricenses están afectándose en la salud, en la educación y en la seguridad y quieren darle continuidad a eso. Promueven el masoquismo, a la autoflagelación me refiero. Pues yo no sé si promoverán eso. Lo que creo es que hay una enorme rabia de muchos que quieren esa continuidad, que tienen que reaccionar porque les han estado incentivando el hígado con la rabia y de alguna manera tienen razón de estar rabiosos con los 8 años del PAC, con los 8 años de liberación y con los 8 años de la unidad. En 24 años, a mí vieras cómo me indigna a mí cuando yo voy a un debate y yo oigo diputados como Fabricio Alvarado, ¿verdad? Que tiene rato de estar metido en la política, o oigo a doña Claudia Dobles del PAC, o veo a la gente de la unidad, o veo a la gente de Liberación, que han tenido grandes transitorios de tiempo en los últimos 24 años, 8 años, para corregir temas de seguridad, de salud y de educación, y no hacen absolutamente nada. Y resulta que después llegan, como los hijos pródigos, a proponer en esta campaña, olvidando que se les ahora sí tengo la idea. Sí, ahora sí tengo, exactamente, ahora sí tengo la idea. Porque es a los oídos del ciudadano, yo me imagino que eso es repugnante, debería serlo. Pero de la misma forma, si hemos tenido 8 años de la unidad, 8 años del PAC, 8 años de liberación, y ahora 4 años que queremos renovarlo, 8 años, o sea, vamos a reelegir grupos que gobiernan por 8 años, que son espacios ideales para hacer política de mediano plazo, de largo plazo, que no se han comprometido a desarrollarlos. Cuando yo ahora te decía, mira, y también, es que el ciudadano tiene que abrir la cabeza, veo una valla que dice, nos vamos a comer la bronca, no sé cómo dice Laura Fernández. Ahora sí nos vamos a comer con los 40 diputados. No, espérate, no solo eso, la otra que dice, con las pensiones de lujo. Y yo le digo a que nos están viendo y nos oyen,
Por Dios. Eso ya Lo que pasó. ocupa, eso ya está solucionado, eso ya no se puede hacer absolutamente nada. Usted debería estar reclamándole a los políticos pensiones dignas. Yo soy en Esperanza Nacional de que no debe existir una pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social que no sea menor al salario mínimo. No podemos permitir que una pensión sea menor del salario mínimo. Y las pensiones no contributivas al menos deberían ser la mínima de 200,000 colones. ¿Cómo financiarlas? Es sencillo financiarlas, es reactivando la economía. Para la FODESAF ya te comenté antes cómo se dota FODESAF. Así hay Cómo un se nutre 46% FODESAF. fuera del mercado de FODESAF, sería nada más Hay que fomentarlo para reincorporarlo, hay que meterlo de alguna manera, hay que reactivar la economía para que ingrese más recursos a FODESAF, ¿verdad? Y también fortalecerlo con algunos programas sociales, y de ahí pasar a una pensión no contributiva de 200,000 colones. Pero el ciudadano va y ve esa estúpida valla que le dice no más a las pensiones de lujo y aplaude esa valla, y él sigue recibiendo 80,000, 82,000 colones al mes de pensión no contributiva. Y aplaude esa valla. Fomentan enojos contra otros, contra los que, a los que quieren hacer ver como los culpables de la situación. Mira, Jonathan, es que más que enojos, lo que los llevan es a la ignorancia, ese tipo de vallas y de publicidad. Mire, 40 diputados. ¿Para qué quiere? Rodrigo Chávez tenía en esta administración, en esta administración, pudo haber tenido los 40 diputados que soñaba. Su visión, la visión es mercantilista de él. Él no cree, él juega con la sensibilidad de los más humildes, no les ha solucionado absolutamente nada y lo siguen apoyando porque él les da un discurso que les llena a ellos el espíritu falsamente a punta de rabia, pero no les ha solucionado nada, no están viviendo mejor, la canasta básica no ha disminuido. De hecho, el consumo es menor. Usted ha visto a Rodrigo Chávez lograr disminuir el precio de las medicinas, no lo ha hecho, no. Y no lo ha hecho porque no lucha contra los 3 grupos más fuertes que hay en este país, que son dueños de las droguerías, de los laboratorios y de las farmacias que distribuyen, que hay grandes intereses ahí. Mientras no luchemos contra esos oligopolios, va a ser imposible disminuir el precio de las medicinas. Y a Rodrigo Chávez no le importa. La canasta básica no le importa, le ha jugado a la gente. Mire, el agricultor, a mí me indigna ver al agricultor bailando con Laura Fernández, con el Chonete, cuando los tienen pisoteados en este gobierno y cuando los han menospreciado, cuando les dicen que tener un chapulín digno, tener un carro digno para poder movilizar sus productos, es que son ricachones. O sea, tienen que vivir en la miseria para poder ser agricultores costarricenses. Ese tema, ese nivel de discusión no puede continuar en el país. Aquí estamos en Esperanza Nacional y Claudio Alpizar totalmente enfocados en buscar una mejor situación para la gente que lo necesita. Y el empresario, el que está dedicado al comercio, lo que ocupa es facilidad para desarrollar sus negocios. No es darle preventa ni nada por el estilo. Sí. A los que tenemos que ayudarles a esa gente, a esas familias, el 22% de los hogares costarricenses que viven en pobreza, y ayudarle a la clase media costarricense para que deje de estar sufriendo y con los temores de caer en la pobreza. ¿Claudio Alpizar es enemigo de alguna clase social? Vamos con preguntas cortas. De ninguna. Porque soy enemigo de la pobreza, pero soy amigo de ellos. Ellos están sufriendo más los problemas del deterioro de todos los servicios sociales. ¿Claudio Alpizar es amigo o se siente lejano del sector empresarial? Tampoco. Pero sí creo que el sector empresarial tiene que tener una gran responsabilidad. El sector empresarial tiene que entender que para desarrollar sus actividades económicas, tiene que invertir también socialmente, tiene que invertir en seguridad, tiene que invertir en educación y tiene que invertir también cuando paga las cargas sociales. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos un país estable, no solamente el empresario costarricense, sino el extranjero viene a invertir a nuestro país. ¿Usted cree que si los empresarios internacionales pudieran pudieran ir a Haití a pagar $25 al mes con la situación que vive ese país, no irían a pagar $25? Claro que irían, porque es un salario que les ayudaría a tener grandes utilidades, pero no tienen ni la seguridad en el país, no tienen ni el recurso humano, ni la educación, ni la seguridad jurídica para ir a invertir a Haití. Entonces, por eso, quien invierte en Costa Rica, nacional o extranjero, tiene que tener la responsabilidad de que lo que está haciendo es para que su negocio
funcione. En Nicaragua estaban muy apegados a Ortega los grandes consorcios económicos. Y allá en el 2018, en noviembre del 2018, cuando se estaba cayendo Ortega, empezaron a zafarle la tabla y a buscar acomodarse sus empresarios con el que podía sustituir a Ortega. No cayó Ortega, se mantuvo Ortega en el gobierno y entonces los empresarios se vieron jodidos por Ortega porque los traicionó, porque lo traicionaron a él. Igual pasa en El Salvador. En Costa Rica tenemos un empresariado, repito, que ha demostrado gran capacidad. Y no puedo estar en contra del empresariado. Yo he sido emprendedor y pequeño empresario toda mi vida. Yo sé lo que se sufre como empresario. Pero sí creo que hay un nivel de responsabilidad que requerimos. Y hoy hay muchos empresarios que están callados sabiendo que nuestra democracia, nuestras instituciones están siendo golpeadas por un irresponsable que le ha vendido un discurso belicoso a los ciudadanos y que está dispuesto en cualquier momento, inclusive su candidato oficial lo ha dicho, de establecer, quitar todas las garantías individuales, ¿verdad? Estado de excepción. Un estado de excepción en Costa Rica. Y un diputado actual dijo que los que lo adversaban podían estar a punto de salir del país. Exactamente, y es oficialista, ¿verdad? Entonces, estamos ante ese nivel y hay muchos empresarios que por cuidar sus negocios no levantan la voz y ellos pueden verse afectados también. Acordate, vamos al Chávez de Venezuela, que empezó muy amigo de los empresarios y de repente los empresarios se arrastraron mucho a él a sabiendas de que estaba golpeando todo la democracia venezolana, que en algún momento las únicas democracias de América Latina eran Costa Rica y Venezuela. No hay que olvidar eso. Y se arrastraron a Chávez, a Chávez el de Venezuela. Y de repente cuando Chávez ya se cansó de ellos, los expropió y les quitó todas sus ventajas y todo lo que tenían. Claudio, nos queda 2 minutos, dice Chava allá en cabina. En estos 2 minutos, tener un buen diálogo con los empresarios, tener un buen diálogo con la gente, tener un buen diálogo con la institucionalidad, tener un buen diálogo con la Asamblea Legislativa va a ser vital y sensible, primordial en los siguientes 4 años. Claudio Alpizar, como presidente de la República, ¿por qué cree tener esas habilidades para volver a la paz y a la concordancia de construir en el país? Bueno, lo primero es porque Claudio sabe y conoce los problemas nacionales. Claudio conoce cómo funciona el Estado. Claudio no es un improvisado. Yo no me inventé ayer, a mí no se me ocurrió venirme de Indonesia, ¿verdad? Y decir quiero ser presidente de la República. No conozco ni cómo se maneja el Estado, pero quiero serlo. Yo soy una persona que me he formado, que creo que aún con todo el conocimiento ocupo tener gente muy preparada al lado mío porque solo sé que no sé nada, decía Sócrates. Entre más conoce uno, más también uno va conociendo también que tiene espacios donde tiene que fortalecerse. Nosotros en Esperanza Nacional tenemos gente para todos los espacios. Conozco a toda la gente que ha estado en política, a muchos profesionales por mis programas de radio y de televisión, y sé cuáles son buenos y cuáles son malos, y sé a quiénes podría invitar a un gobierno. Creo enormemente, y lo he hecho en mi vida, en el tema de la comunicación política, que no es salir a la prensa. La comunicación política es interrelacionarse con los diferentes sectores sociales del país para llegar a acuerdos. No se impone, sino que uno negocia. Y el costarricense tiene que entender que tenemos que volver, para fortalecer la democracia, a la negociación política. Y un buen político tiene claro de que no puede imponer todo lo que se le ocurre porque está en democracia. Y en democracia no se impone, se negocia y se hacen consensos para lograr grandes acuerdos. Y esa es la historia de Costa Rica, que nos puso en un puesto primordial a nivel del mundo, siendo una de las 20 democracias plenas del mundo, no perfecta, plena del mundo, donde solo hay 20 países y de América Latina solo nosotros y Uruguay. Claudio Alpizar, Esperanza Nacional, bandera blanca con el trébol azul. El trébol azul, sí, de 4 hojas. Invitar a los costarricenses a que sigan conociendo a Claudio Alpizar, como siempre invitamos a todos los que vienen a que lo sigan conociendo, porque eso es un voto responsable. De acuerdo, y pedirles que nos pongan atención y que mediten el voto. El mes de enero va a ser fundamental, diciembre es fundamental. Diciembre es un mes en que uno se acerca mucho a Dios, medita mucho con uno mismo y arranca enero normalmente
con mucha esperanza. Ojalá que arranque en enero con esperanza nacional en el campo de la política. Muchas gracias, Claudio. A vos, gracias, Don. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. El próximo jueves tenemos otro candidato presidencial. No se lo pierda. Seguimos explorando las actividades de todos acá en Red Democrática.